para empezar con este webinar, esta capacitación que hemos traído esta noche, que se llama justamente pues motivación laboral en los tiempos de cambio. Tenemos ya conectada a nuestra facilitadora. Antes de darle paso, por supuesto, me gusta presentarla y decirles a todas las personas pues que están conectadas a esta capacitación, primero darles la bienvenida, que lo disfruten muchísimo y también, por favor, que tengan muchísimo cuidado con los micrófonos y con el tema, bueno, de las cámaras, y si las quieren encender, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero si no, igual que tengan muchísimo cuidado. Agradecerles a todos por su participación, por su tiempo, por estar aquí presentes, pues para nosotros siempre es un gusto contar con personas como ustedes que les gusta estar siempre inmiscuidos en el tema de capacitaciones, de webinars, y es justamente para lo que nosotros también estamos aquí, ¿no? Muy buenas noches a todos. Les presento a nuestra facilitadora. Ella se llama Julians López. Ella es coach organizacional, es mentora y es experta en talento humano. Tiene más de 15 años de experiencia a nivel internacional, liderando el área de talento humano en diferentes sectores empresariales. Justamente ella, pues, es la persona que estará encargada de la capacitación de esta noche. Muchísimas gracias a todos. Bienvenida, Julian. La sala es toda tuya. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, me alegro de verlos acá, que se hayan conectado puntualmente. Ya veo que esto es un tema que apasiona y que posiblemente le interesa a todos los que están acá conectados. Me gustaría, antes de iniciar, que me ayuden encendiendo sus cámaras porque debemos tomar una fotito para el Ministerio de Trabajo. Entonces, los que puedan, me ayudan encendiendo sus cámaras. Tú nos avisas, Ingrid, cuando estemos listos. Sí, les voy a pedir por favor que se queden así con la cámara encendida unos minutitos porque voy a hacer las capturas y no sé en qué pantalla van a salir. Entonces, para que todos estén fijos mirando unos minutitos a la cámara, apenas yo termino de hacer las fotitos, obviamente pues yo les digo para poder continuar con la capacitación. Gracias, Ingrid. Listo, Julia, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Me ayuda, como les indicó Ingrid al inicio, teniendo súper cuidado con el tema de los micrófonos para hacer lo posible de no interferir el webinar como tal. Aquí creo, a ver. Perfecto. Entonces, bueno, ya Ingrid me presentó, yo nuevamente doy mi nombre, soy Julians López, y particularmente el tema del cual vamos a estar conversando el día de hoy es uno de los temas que a mí más me apasiona. Y me gustaría, antes de que arranquemos con el webinar como tal, que me indiquen los que quieran por el chat, cuál sería el motivo que los convoca a este webinar como tal, a esta capacitación. Pueden ir escribiendo, me gusta que los webinars sean súper participativos, eso también de cierta manera hace sentir que no estoy sola por acá. Entonces, el que quiera puede ir escribiendo. A ver. ¿Qué los trae? ¿Qué los convoca? ¿Qué les hizo quizás no estar viendo en estos momentos una serie en Netflix y estar en estos momentos con nosotros acompañándonos? ¿Qué es lo que los convoca acá? Buenas noches a todos los que están saludando. Adquirir nuevos conocimientos. Qué bueno, sí, perfecto. ¿Alguien más que nos diga
¿Qué es lo que lo trae a conectarse el día de hoy a esta capacitación? Bueno, por acá Leslie nos dice, buenas noches, soy del área de recursos humanos y bueno, le trae al webinar aprender de temas, de más temas y tener más conocimientos del área de recursos humanos. Perfecto. Diana, me interesa mucho actualizarme en temas de cambios globales, pues trabajo en una entidad pública y me gustaría estar empapada de nuevos cambios. Perfecto. Excelente. Y bueno, sí, parte de lo que es la motivación y de lo que vengo a hablar son cosas que se han venido haciendo desde hace muchísimos años y cosas que se están haciendo en estos momentos. Y sí, seguramente van a haber cosas que van a aprender, que van a conocer y qué bueno que así sea. Por acá, Gisela, buscar motivación laboral, ya que se me ha hecho difícil encontrar trabajo. Bien. Buenas Y noches. buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, viéndole desde el punto de vista que la motivación es algo amplio, ¿no? Muchos hablamos de lo que es motivación, lo tenemos a través de lo económico, motivación con un palmarés, con un abrazo, con una felicitación. Y eso es lo que nos impulsa al tema de capacitación e ir aprendiendo qué más se puede involucrar, qué más se puede realizar para motivar a los diferentes compañeros de la institución y en sí a todas las personas para que sigan desarrollándose de mejor manera. Es así. Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora sí, comenzando, bueno, en primer lugar quiero agradecer a MultiAdvice, al Ministerio de Trabajo, por darnos esta oportunidad de compartir un tema tan apasionante, como les dije al inicio, que es el tema de motivación. Y no solamente del tema de motivación laboral, porque vamos a estar viendo un poco de lo que es la motivación en general. Bueno, estos son algunos de los servicios que presta MultiAdvice, que es la consultora en la cual yo me encuentro trabajando. Muy buenos si nos ayudan siguiéndonos en nuestras redes sociales, porque allí también pueden conocer un poco acerca de qué talleres, formaciones nosotros estamos realizando. Bueno, parte de lo que serían las recomendaciones importantes para lo que sería este evento sería, en primer lugar, bueno, vamos a iniciar puntualmente, mantengámonos enfocados. Yo sé que cuando hacemos este tipo de capacitaciones que son virtuales, probablemente estamos haciendo otras cosas. Esta capacitación tiene un cupo, ya veo que lo tenemos copado, entonces pueden haber muchas otras personas que quieren participar. Entonces, si vamos a estar acá ocupando uno de los lugares que están disponibles, entonces vamos a enfocarnos en el tema. Hacer lo posible por, bueno, en este caso no tanto silenciar el celular, sino silenciar lo que sería el micrófono, de tal manera que no interfiera con el webinar, respetar los temas y estructuras de la agenda, y si quieren participar, con mucho gusto lo pueden hacer vía chat, y ya al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan participar y hablar, si así lo desean. Bien, entonces ya arrancando con el tema de motivación laboral, les comentaba que en mi caso, la motivación laboral es un tema que me apasiona muchísimo porque la gran parte de mi carrera profesional, como les comentaba Ingrid, ya te cuento con aproximadamente 15 años de experiencia en el área de talento humano, y esto es uno de los temas que más convoca tanto a los empresarios como a las personas, porque muchos empresarios, personas que lideran empresas, quieren conocer y saber ¿cómo hago, no? Para mantener motivados a mi equipo de trabajo. Y ya hoy en día, entendiendo que, y sabiendo y conociendo que cuando una persona se siente motivada laboralmente, cuando una persona se siente que tiene un propósito de lo que hace, esta persona es mucho más productiva. Y para los que somos personas naturales, es decir, no necesariamente dirigimos una empresa o nos encontramos en el área de talento humano, también conocer qué cosas me harían sentirme más motivada, cómo puedo hacer para mejorar mi motivación. Lo decía uno de los participantes en el chat hace unos minutos, ¿no? Que se encuentra en una búsqueda laboral y definitivamente quiere encontrar algún medio para poderse motivar. Bien, lo primero que les quiero decir es que el tema de motivación laboral, como muchos de los temas que están relacionados al área de talento humano, no existen recetas mágicas. Es decir, yo no les voy a decir a ustedes en estos momentos, esta es la manera que tienen para motivarse, esta es la receta perfecta para que motives desde el área de talento humano a los equipos dentro de la organización o como gerente en una empresa. Estos son los pasos a seguir para que logres la motivación laboral, porque las recetas mágicas no existen.
no existen ni para este tema ni para muchos otros temas. Existen muchas teorías, existen muchas maneras de hacer las cosas. Particularmente yo considero que cada organización también es un mundo, porque cada organización en estos momentos puede tener personas que están en determinado rango de edad. Bien, entonces si yo tengo una empresa que está repleta en estos momentos de personas que pertenecen a la generación Z, no voy a aplicar los mismos estrategias de motivación que lo haría para una empresa en que predomine la generación X o los millennials. Entonces, son muchas las maneras, son distintos los mecanismos que podemos utilizar. Lo que sí vamos a ver dentro de lo que es el webinar es qué es lo que históricamente hemos venido utilizando para motivar, cuáles son las nuevas tendencias en motivación y cómo, y algunos tips que nos pudiesen ayudar para motivar a nosotros mismos y desde el área de talento humano, si somos parte del área de talento humano, o si gerenciamos, o si somos líderes de equipo, cómo pudiésemos hacer para motivar a nuestros colaboradores. Bien, Ingrid, si te pido tu ayuda, si llega a haber alguna consulta o algo, porque en estos momentos no estoy viendo el chat, cualquier cosa me interrumpes. Bien. Listo, listo. Excelente. Entonces, lo primero es entender que ya hay una data que nos muestra que aproximadamente, o al menos la mitad de las personas que se encuentran activamente, laboralmente, no necesariamente se encuentran motivados en sus puestos de trabajo. ¿Y a qué se traduce esto? Cuando hablamos de no sentirme motivado, es no sentirme conectado con lo que estoy haciendo. Muchas veces las personas no se sienten ni siquiera que les gustan las actividades que están realizando. Y eso, ¿cómo las empresas lo ven traducido en su día a día? En que probablemente no tienen los resultados que están esperando. Entonces, por eso es que se da muchísimo que las personas, gerentes, líderes, personas que trabajan en el área de gestión humana, se encuentran constantemente buscando maneras de motivar, y por eso es que hoy en día temas relacionados a lo que es el salario emocional, a lo que es la motivación, dependiendo de las generaciones de las personas y todo lo que tiene que ver con mover, movilizar a los equipos está muy en boga. Quizás hace unos 20, 30, 40 años estos temas no quiero decir que no existían o que no eran importantes, sino que quizás no existían tantos estudios que ahora valen y hagan entender que las personas que son felices en lo que hacen, y repito, no solamente en el ámbito laboral, en todos los ámbitos que tengamos en nuestras vidas, cuando nosotros hacemos algo y nos entregamos y nos sentimos felices y los disfrutamos, lo hacemos muchísimo mejor que cuando sentimos que lo hacemos obligado o que lo hacemos porque lo tenemos que hacer porque otra persona nos dice que lo tenemos que hacer. Entonces, el ya saber que podemos contar en nuestros equipos con más de la mitad o al menos la mitad de nuestro equipo en una posición de desmotivación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a comenzar a buscar maneras. ¿De qué? De motivar al equipo de trabajo para que se puedan movilizar y puedan entonces de esta manera tanto tener bienestar, porque yo sí y eso ya tiene que ver de que trabajo en el área de talento humano, no solamente hacer estas cosas para lograr el objetivo estratégico de la organización, para obtener los resultados que se tienen previstos, sino también la parte humana, ¿no? Saber que las personas que están trabajando en un determinado puesto de trabajo se encuentran bien, se encuentran en bienestar. Para mí eso es como que fundamental. Entonces, vamos a iniciar con lo que históricamente, porque esto es algo que viene ya desde hace muchísimos años, que tiene que ver con el dinero y el paradigma que existe de que el dinero es un motivador. A ver, ¿el dinero motiva? Les pregunto, que sí, ya voy a abrir un momento el chat para que ustedes me digan, ¿qué opinan ustedes de eso? A ver, ¿el dinero motiva? ¿Cómo motivar al personal cuando nos ha tocado trabajar? Por necesidad, ajá. En parte sí, responde Erika, ok. Leslie responde temporalmente, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente como lo manifestaban o lo escribían en el chat, creo que la motivación económica es temporalmente. La motivación económica creo que nos dura el tiempo que dura
el dinero en nuestras manos. Ok. Entonces, el momento que ya el dinero salió, nuevamente nos sentimos desmotivados. Y Ujú. por ende, cada vez vamos buscando esa motivación. eh, Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Luis Muyo responde acá, no es un factor motivacional. Perfecto. Mayra sí motiva, pero no es lo más importante. Hay prioridades que el dinero no compra. Excelente. Pero vamos antes de hablar si el dinero motiva o no motiva, a conocer por qué es que creemos que el dinero motiva, ¿no? Porque esto no es algo que se ha instaurado ahorita o es algo que estamos pensando o que estamos inventando nosotros, sino que sí ha habido desde el punto de vista empresarial y hasta de nosotros mismos como colaboradores en algún momento, la sensación de creer que el dinero nos motiva. Muchas veces, y yo trabajo también manejando en algunos momentos procesos de selección, y hay personas que se encuentran buscando empleo y ya se encuentran trabajando y le preguntas, oye, ¿por qué te quieres cambiar o mover de trabajo? Es que estoy buscando una mejor oferta salarial. Entonces ya también hasta cierto punto, y fíjense que varias personas de las que estuvieron respondiendo en el chat responden que sí, que sienten que en cierta parte el dinero motiva. Entonces sí hay un paradigma que existe todavía actualmente, ya después de muchísimos años, de que el dinero es un motivador. Y la noticia es que el dinero no es un motivador. El dinero no es la razón por la cual principalmente una persona trabaja en un lugar. Pero ¿cómo es que esto se instauró en nosotros para creer que realmente el dinero es lo que nos motiva para ir a trabajar? Pues hace muchísimos años, y estaríamos hablando de lo que sería la revolución industrial, nosotros comenzamos a tener varias personas, en este caso vamos a hablar de Taylor. Taylor era un ingeniero que en la época de la revolución industrial comenzó a realizar un estudio científico del tiempo, de cuánto tiempo demoraba una persona en hacer determinada actividad. Él es el que propone las teorías ya de la especialización dentro del trabajo, es decir, antes de que existieran las empresas, las industrias, el trabajo era muy artesanal. Es decir, si se iba a hacer zapatos, seguramente la persona tenía el lugar donde hacía su taller para hacer los zapatos dentro de su propia casa y esa persona se encargaba de hacer el zapato desde el inicio hasta el final. Cuando aparecen los estudios de Taylor, comienzan a aparecer esa idea de que el trabajo sería muchísimo más eficiente si en lugar de que una persona se ocupe de todo el proceso productivo y de la elaboración de algún producto, se haga cada una persona especializada en ciertas fases del proceso de elaboración del producto. Entonces, se empezó a especializar muchísimo más el trabajo. Y algo que comenzó a instaurar Taylor dentro de lo que eran sus estudios es lo que yo les coloco acá. El dinero es lo que realmente motiva a los trabajadores. Los demás asuntos son de menor importancia. Y obviamente, bueno, pudiese ser una persona que está realizando estudios, que quizás tiene esta idea, pero ¿cómo llegó a tener yo diría, la relevancia que tuvo lo que era el pensamiento, las teorías que planteaba Taylor? Es que en ese momento existía también Ford, que estaba instaurando lo que era su industria y compró la idea de Taylor y especializó el trabajo. Ahora, ¿qué hizo él para lograr que personas fuesen a trabajar largas jornadas de trabajo en un punto específico que muchas veces era colocar un tornillo, es decir, estar todo el día por 12 horas colocando un tornillo? Él decidió tomar lo que decía Taylor y pagar el doble de lo que estaba pagando la industria en general. Y funcionó. Y la verdad es que llegó a funcionar. Y entonces, basado en el éxito que se pudo vivir en Ford en ese momento y en esa época de la historia, se llegó a pensar que definitivamente el salario era lo más importante o lo que llevaba a que las personas fueran eficientes en sus puestos de trabajo. No quiere decir que para esa misma época no existieran otros autores que estuviesen hablando temas diferentes, que tenemos, por ejemplo, el caso de Henry Fayol, que estuvo a la par en la misma generación, en la misma época que Taylor, pero él en lugar de realizar un estudio científico en relación al tiempo, él se dio la tarea de realizar estudios más relacionados
a los principios de la administración, es decir, a la administración de la empresa como tal. Y él también tuvo ciertos postulados en los que ya comenzaron a aparecer cosas como que la amabilidad y la justicia se tiene que dar en una organización para lograr la lealtad de los trabajadores. Y si estamos hablando de que eso es aproximadamente en el año 1927, en la década de los 20, estos postulados comenzaban a ser bastante innovadores. Y si nos vamos a pensar como empresarios, ¿no? ¿Qué es más fácil para mí en esa época? Imaginémonos la época industrial. Tomar lo que dice Taylor, que si le pago más, la gente trabaja mejor, o déjame ver si trabajo con mayor amabilidad, mayor justicia, o si doy mayores comodidades a las personas donde trabajan para que tengan una mejor eficiencia dentro de sus lugares de trabajo. Obviamente predominó el pensamiento de lo que era más fácil, porque siempre va a ser más fácil, no quizás lo más rentable para el empresario, pero sí lo más fácil decir, pago más. Y aunque querramos pensar en estos momentos que la teoría de Taylor como tal, relacionada a que la persona iba a trabajar mucho mejor incentivada por el dinero, se puede haber terminado porque ya pensamos de maneras diferentes, ya hay personas que hablan acerca del clima laboral, acerca de lo que es el salario emocional y muchísimas otras cosas más. Todavía nos manejamos con ciertas cosas que están orientadas a lo que era el pensamiento de Taylor. ¿Como cuáles? Todavía en estos momentos creemos que si le colocamos a una persona un bono para que cumpla determinada meta, esta persona se va a sentir más incentivada para lograr esta meta. Esto sigue ocurriendo. Y seguimos manejándonos, y es lo que todavía, de cierta manera, se da en muchísimas organizaciones, a trabajar con lo que es la zanahoria o el palo. Es decir, pongo metas para que las personas las puedan alcanzar, y si las logran alcanzar, les doy algún tipo de gratificación, algún tipo de bono, algún tipo de incentivo. Si la persona no hace lo que le estoy pidiendo, entonces le doy algún tipo de castigo. Y así ha sido como históricamente las organizaciones nos hemos venido manejando. O gratificamos cuando la persona cumple con el trabajo que tiene que cumplir, o castigamos, o multamos, o sancionamos. Y entonces esa es la manera como la motivación laboral se ha venido manejando por muchísimos años, y es lo que les comentaba, que de cierta manera ha hecho que nosotros también, como colaboradores dentro de la organización, sintamos que es eso, que nos motivamos y nos pagan más y hacemos lo que tenemos que hacer para que no nos castiguen dentro de la organización. ¿Qué es lo que ocurre con esto de cierta manera? Si nosotros lo vamos y lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Si yo, por ejemplo, soy mamá, ¿no? Y algo que en algún punto se me ocurrió hacer con mi hija tiene 11 años, es que quería incentivarla a que se hiciese ciertos temas relacionados en la casa, como ocuparse en algún momento de hacer una labor como barrer, tender su cama, hacer ese tipo de cosas. Y le dije a mi esposo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, como nosotros le damos mesada, ¿qué tal si no le damos la mesada, sino le decimos que en la medida que vaya cumpliendo con esas actividades, nosotros le vamos a ir dando como que dinero por esas actividades que está cumpliendo? ¿Qué es lo que ocurrió al cabo del tiempo? Ella lo hacía, pero lo hacía obligada, es decir, de mala manera. Y un día llegó, se lo juro, con una hojita en donde me estaba renegociando sus honorarios profesionales, es decir, en donde ya el hacer cierta actividad dentro de la casa no eran 50 centavos, sino que lo iba a cobrar a 0,75. Entonces, realmente, con esto lo que les quiero mostrar es que sí, el tema de gratificar porque alguna actividad se tenga que hacer puede hacer que la persona lo haga, y eso va a ocurrir. Mas, sin embargo, no necesariamente la persona lo va a hacer porque quiera hacerlo o de buena manera, de buen agrado y hasta con buenos resultados. Y segundo, este tipo de incentivos siempre tienen que ir incrementándose, ¿no? Si iniciaste dándole 25 centavos a mi hija para que hiciera la actividad, en algún momento yo iba a tener que terminar comprándole un teléfono inteligente para que hiciese las actividades, porque va a llegar un momento que lo que le estoy dando no le va a satisfacer. Y ya vamos a ver un poco más adelante como el dinero como tal no es un factor de motivación, sino es un factor higiénico. Ya lo vamos a ver. Déjenme ver por acá.
Entonces, una vez que se marcó este paradigma que se ha seguido manejando a lo largo de la historia, surgieron otros estudios y en este caso aparece Maslow. Maslow ya es un psicólogo, ya no estaríamos hablando de un ingeniero, que comienza a revisar lo que es la motivación del ser humano y dice, y empieza a saltar con otras teorías en que la motivación es algo más que dinero. Es decir, que existen otros factores que pueden motivar al ser humano para realizar determinadas actividades y que no necesariamente estaban atadas a lo que es el dinero. Más sin embargo, algo que yo quiero dejar muy claro para los que pueden estar liderando, gerenciando, o hasta para las mismas personas que están pensando en este momento, no, Julia, a mí sí me motiva el dinero, a mí sí me mueve el dinero. A ver, el dinero como tal, y esto ya viene desde lo que plantea Maslow, ¿no? Es que la motivación humana es compleja, pero él la jerarquizó en lo que es la pirámide de las necesidades. Entonces, va a depender también en gran medida de cuáles son mis necesidades. En esta pirámide que nosotros estamos observando, vamos a ver que hay necesidades básicas y hay unas necesidades que están por encima de las básicas, que vendrían a ser necesidades que ya están en un nivel superior. Entonces, si por ejemplo yo tengo una necesidad básica de pagar el arriendo, porque si no me van a desalojar, o en determinado momento comprar comida, obviamente yo no estoy pensando en que si a mí en el lugar de trabajo me están capacitando, o si va a haber una fiesta de Navidad, o si hay desarrollo, yo estoy pensando en cuánto me van a pagar. Entonces, sí, de cierta manera, el dinero hace que como ser humano nosotros logremos satisfacer en determinado momento alguna insatisfacción que tengamos, pero el dinero no nos va a motivar a hacer algo. En esta teoría que plantea Maslow, sí nos dice, bueno, existen las necesidades fisiológicas, que es lo que le acabo de mencionar, bueno, lo básico. ¿Qué es lo básico que necesitamos nosotros hacer los seres humanos? Pues tener un lugar donde vivir, tener ropa que ponerme, comer, esas son nuestras necesidades básicas. Luego viene otro nivel que vendría a ser el nivel de seguridad. En este nivel, las personas que estamos buscando, bueno, saber que en el lugar donde vivimos es seguro, que tengo seguridad social en el trabajo donde estoy, que el lugar en donde me presento a trabajar es también seguro en el sentido de que al llegar no me van a atracar en el autobús. Esa es la parte que tiene que ver con la seguridad. Luego vienen la parte de las necesidades que están asociadas a lo que es la socializar, tener relaciones con otras personas, poder comunicarme con otras personas, el poder sentir que formo parte de un equipo, esas vendrían a ser las sociales. Luego vienen las que tienen que ver con lo que es la estima, que si bien ya está catalogada como una necesidad no básica, sí se considera de cierta manera todavía básica porque todos tenemos necesidad de estima, ¿no? De tanto la estima, la autoestima que nosotros podemos tener hacia nosotros mismos, como la estima que podemos recibir de otras personas, y es básico. Mas, sin embargo, dentro de lo que hizo Maslow, él sí lo puso como una necesidad ya superior. Y luego nos podríamos centrar en lo que serían las necesidades de autorrealización, que ahí sí es donde nosotros nos podemos poner creativos en relación a qué es lo que yo quiero lograr, el propósito que quiero alcanzar, cómo puedo dejar yo un aporte al mundo, qué puedo cambiar en la sociedad. Aunque si vemos la pirámide de Maslow, pudiésemos decir, bueno, sí, es lógico que primero tenemos que solventar lo que son nuestras necesidades básicas para podernos ir a las necesidades de orden superior. La realidad es que no siempre aplica. Yo, de hecho, trabajando en el área de talento humano, yo conocía colaboradores que en determinado momento iban a solicitar un préstamo a la compañía porque se querían comprar el último teléfono inteligente. Y esas personas preferían no comer, literalmente, por tener un teléfono. Entonces, no necesariamente las personas van a necesitar satisfacer las necesidades más básicas para irse a una necesidad de otro orden. Y eso ocurre también dentro de las organizaciones. Sí va a existir esa necesidad de ser cubierta, pero pueden sacrificar ciertas cosas para irse a cubrir otras.
Eso va a depender en gran medida de a qué yo le doy mayor relevancia. Si nosotros nos vamos a ver las generaciones Z, por ejemplo, prefieren estar en lo que es la más cumbre de la pirámide, en temas que están relacionados al mundo, al cambio, a lo que tiene que ver con transformar, con dejar un legado, con tener un propósito en su vida, y eso puede ameritar que puedan andar de mochileros en el mundo, pero prefieren andar de esa forma, quizás sin ningún tipo de seguridad, quizás no cubriendo todas sus necesidades fisiológicas, pero sintiendo que tienen algún tipo de propósito en lo que están haciendo. Entonces también depende mucho de la generación en la que nosotros hayamos nacido, en la que nos hayamos desarrollado y en lo que nosotros consideremos que es más importante en nuestra vida. Entonces, con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que si bien existen teorías, que si bien existen estudios, que si bien existen muchos hechos que han sido postulados, no necesariamente aplican en todo su sentido. Y por eso es que la motivación se vuelve un tema bastante complejo, porque tiene que ver con que no aplica para todos de la misma manera, no aplica igual. Yo estoy segura que muchas de las personas que están escuchándome en este momento seguirán diciendo, no, yo sí considero que el dinero es un motivador y por eso yo me movería, me iría a trabajar a otro lugar, abandonaría lo que estoy haciendo. Ahora, yo les pregunto, si ustedes realmente estuviesen en un lugar trabajando, en donde se sienten motivados, donde sienten que hay un reto profesional, donde sienten que lo que están haciendo tiene un sentido para sus vidas, ¿se moverían porque les ofrezcan un poco más de dinero? Les pregunto, a ver qué me responden por el chat. No, me responde Leslie. ¿Alguien piensa diferente a Leslie? ¿Sí se movería por un poco más de dinero? Es decir, sin garantizarle que van a tener el resto de las cosas que acabo de mencionar, solamente con que les ofrezcan un poco más de dinero. Ajá, por ejemplo, Leslie aquí nos comenta que ya le pasó y considera que hay cosas más importantes, como la calidad de trabajo y la estabilidad. Entonces, sí, hay cosas más importantes que van más allá del dinero. Siempre, y aquí como para hacer un resumen de lo que hemos conversado, pueden predominar ciertas necesidades básicas. Y yo he conocido muchas personas que en determinado momento hacen alguna actividad, algún trabajo, que no necesariamente es el que es su vocación, pero necesitan hacerlo porque tienen una necesidad económica. Pero en el momento que pueden retomar, que pueden irse a hacer lo que realmente les gusta hacer, he conocido personas que lo hacen hasta por menos dinero. Entonces, el dinero no es un factor motivante, es un factor, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, higiénico. Lo que hace es reducir la insatisfacción, pero no va a hacer que nos sintamos motivados. Acá también responde Erika, no. Y Fernando, sí, el ambiente laboral. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? Porque ahora nos vamos a ver a uno de los autores en temas de motivación, que es Herfer, que a mí me encanta muchísimo. Entonces, antes de eso, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer de lo que hemos visto hasta ahora? Diana dice, no es el dinero una motivación porque la capacidad humana no tiene precio, está dentro de ti, siempre demostrar lo mejor. Claro que sí. ¿Alguna pregunta? Sí, yo pregunté. A ver, Gisela, no vi una pregunta por acá. Tenemos, Julians, una manito alzada también para que puedas ver. Ah, ok, perfecto. Adrián, Sí, hola, ¿cómo está? Buenas noches, Julia. buenas noches. Este tema de la motivación, que el dinero surge como tema de motivación, en el ámbito laboral sí dependería de algunos factores, porque si nosotros nos vamos en un ámbito laboral que se maneje a través de las ventas, lo digo por experiencia, en mi antigua empresa nosotros vimos un declive en las ventas. Entonces nosotros a nuestros vendedores pusimos que cuando ellos superen la meta de venta se va a dar un incentivo económico del 3% sobre las ventas totales. En los meses de prueba que realizamos, estos 3 meses posteriores, las ventas se vieron, o sea, incrementaron, cosa que avanzamos a recuperar el punto de equilibrio y avanzamos a cerrar ese trimestre de buena manera.
con el objetivo de alcanzar las ventas deseadas. Entonces, por una parte ganó la empresa y por otra parte, de cierta manera, se motivó el personal de ventas con este pequeño incentivo económico. Por esto hago referencia que, o sea, todo dependería del entorno económico y laboral donde se está situando. Porque si también lo situamos en un tema de temas administrativos y es una empresa donde maneja su ambiente laboral muy buena, tiene una política salarial y donde en una empresa que mida la felicidad de los trabajadores y todos se sientan a gusto, este tema no va a tener relevancia, porque todas las personas que se encuentran trabajando ahí van a estar a gusto y en realidad no quisieran salir de ese trabajo, o sea, quisieran, o sea, dar todo por seguir trabajando ahí porque se sienten a gusto. Eso, mi estimada Julie. Claro que sí, Adrián, y tienes toda la razón. A ver, por eso les hablaba al inicio del tema de los paradigmas que nosotros nos hemos puesto. Ahora, si yo acostumbro a mi equipo de ventas y desde el área de talento humano, y esto lo digo con todo el respeto, pero siempre los áreas comerciales se les han visto como los mercenarios del mercado, ¿no? Que siempre se van con el mejor postor o el que les pueda pagar más. Ahora, la motivación laboral, de cierta manera, como talento humano, como dueño de empresa, como líder de equipo, la quieres lograr para que esa persona cumpla los objetivos y de cierta manera se quiera quedar trabajando contigo. Mas, sin embargo, cuando esa es la manera en que motivamos a las personas para que hagan algo, créeme que definitivamente sí los vas a mover, y ya lo vamos a ver con lo que son los factores higiénicos. Sí vamos a lograr que las personas se muevan, pero regularmente, si en una oportunidad diste el 3%, para que próximamente lo puedan hacer, ya no va a ser el 3%, tienes que dar un poco más, y así sucesivamente. Y créeme que ese equipo de venta, si lo ofrecen en otro lugar mucho más dinero del que le estás pagando, se va a mover. Entonces, la motivación tiene que ver con que la persona sí se mueva, cumpla con los objetivos, pero lo haga identificándose con lo que es el propósito organizacional. Lo haga sintiendo que lo que está haciendo tiene algún significado para esa persona, para que en determinado momento esa persona no te diga, chao, me voy porque en otro lugar me van a pagar más. Porque eso no es, allí definitivamente no es algo que está motivando a la persona, sí es algo que lo está moviendo para que haga algo, pero no lo está motivando, porque si no el día que le ofreciesen un poco más de dinero, diría, no, yo me quedo haciendo lo que estoy haciendo porque en lo que estoy haciendo siento que fluyo, siento que estoy conectada. No sé si me logré explicar. ¿Bien? De igual manera, con lo que voy a explicar de los factores higiénicos, quizás pueda quedar un poco más claro. Fíjense que esto de lo que estamos conversando, que tiene que ver con el dinero como un motivador, que no lo es, tiene que ver con estímulos externos, ¿no? Estímulos externos que como empresa solemos dar. Quiero que vendas más, te pago un poco más. Quiero que tengas mejores resultados, entonces te doy un bono para que obtengas esos mejores resultados. Pero esos estímulos que estamos haciendo son estímulos que de cierta forma no provienen internamente de la persona que está haciendo la actividad. O sea, sí lo va a hacer, y aquí les coloqué de hecho lo que es el KITA, y ya les voy a explicar lo que es el KITA. Herzberg, él postuló lo siguiente: hay factores que son higiénicos. Los factores higiénicos lo que hacen en determinado momento, cuando los entregamos, es eliminar la insatisfacción, pero no motivan. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo trabajo en un lugar y en ese lugar me colocan aire acondicionado para trabajar, una silla ergonómica, colocan algún tipo de lunch para que yo pueda comer en determinado momento y hay un ambiente bonito, agradable, hasta los toboganes colocan en Google. Eso es un factor higiénico. Está llevando a esa persona a satisfacer ciertas cosas que de cierta manera lo que haría es decir, bueno, me siento satisfecho, pero no necesariamente motivado, ¿sí? Muchas veces los empresarios sienten que por hacer algo de este tipo, como, les mejoré los equipos, las computadoras con las cuales trabajan, ahora tienen mejores herramientas para trabajar, ya se deberían sentir mucho más motivados, y no va a pasar porque sencillamente eso es un factor higiénico, puede eliminar una insatisfacción. ¿Cuándo nosotros podemos estar claros que lo que estamos entregando es un factor higiénico y no un factor motivante?
Cuando lo entregamos y al momento de entregarlo, la gente dice, bueno, ya era hora de que lo entregaras, o sea, ya era hora de que existiera. Por ejemplo, si en determinado momento la inflación de un país sube en un 10% y yo como empresa doy un 10% de aumento a mis colaboradores, ¿ustedes verían eso como un factor higiénico o un factor motivacional? A ver. Julian, hasta que las demás personas pues puedan ir contestando, tenemos otra manito alzada y más preguntas en el chat. Ok. A ver. ¿Quién ha alzado la mano para ver? Ajá. Seguimos con las preguntas acá. Si las condiciones laborales fueran adecuadas, el dinero no sería un parámetro de espera para la mejora. ¿Cómo motivar al personal cuando nos ha tocado trabajar por necesidad, aunque no nos guste? Wow. A ver, es que parte de lo que es la motivación en determinado momento tiene que ver con que nos conectemos con el gusto con lo que estamos haciendo. Allí es donde entra como que la ley de entender qué tanto de lo que hago no me gusta y qué tanto de lo que hago me gusta. Regularmente, para que exista como que cierta armonía, al menos el 70% de lo que estoy haciendo me debería gustar, al menos el 70% de lo que hago yo me debería conectar. Si eso no está ocurriendo, obviamente me voy a sentir insatisfecho. Si a mí, por ejemplo, me colocasen a trabajar en un área contable, en donde tengo que estar viendo solamente números, donde no me puedo conectar con otras personas, donde no pudiese hacer esto que estoy haciendo, aunque me pagaran el doble o el triple de lo que estoy ganando y fuese un lugar increíble, yo no me sentiría motivada para ir a trabajar. Entonces también, de cierta manera, sí tiene que haber una conexión con lo que nosotros estamos haciendo, sí tiene que haber un propósito en el sentido de yo conectarme con la actividad que estoy haciendo. Si no me conecto, no importa cuántos estímulos externos recibamos, si internamente no hay ese motor que me diga, me muevo, esto es lo que quiero hacer, con esto es que me siento satisfecho, no va a existir algún tema de motivación. Puedes sentirte no insatisfecho, pero no te vas a sentir motivada. Bien, me comentabas que había alguien con la mano arriba, sí va a participar porque no lo veo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Hola, Cintia. Bueno, solo por comentar lo que usted estaba explicando, yo creo que todo tiene que ver, o sea, el factor económico solo no funciona en cuanto, no sea nuestro desempeño como colaboradores, más bien tendría que ser un complemento entre la parte emocional, que sería, por ejemplo, yo estoy dando todo de mí en el trabajo y mi trabajo es reconocido. No solo económicamente, sino, ¿cómo puedo decirlo? O sea, que se reconozca, o sea, entre todos los colaboradores, tal persona tuvo, qué sé yo, un mejor desempeño y te felicitan por eso y entonces tú te motivas, tú sabes que tu esfuerzo, aparte de que te están reconociendo porque tú alcanzaste ese desempeño, también yo creo que sí es importante la parte económica porque no es lo mismo, digamos, en el tema del área comercial. Digamos que yo tengo que cumplir una meta, ya. Yo tengo que colocar mis 100,000 al mes, digámoslo así. Yo sé que si llego a mis 100,000, me van a pagar X cantidad. Y que si doy un poco más de mi esfuerzo, igual me van a pagar esa X cantidad. Entonces, claro que al principio tú sí vas a decir, no, o sea, yo voy a dar todo lo que yo tengo y voy a colocar todo lo que yo pueda. Pero si después tú ves que por más que tú te esfuerces y coloques no 100,000, sino 150,000, estás recibiendo lo mismo, yo creo que va a llegar un punto en el que tú vayas a hacer solo lo que tienes que hacer. Pero en cambio, si tú ves que si, no sé, salgo más, coloco más, busco más, mi esfuerzo, mis horas, mi dedicación se ven reflejadas en, no sé, ganar un poquito más, entonces tiene que ir de las dos partes. O sea, debe ir de las dos partes
la motivación en de que tu esfuerzo va a ser reconocido y que aparte de eso, no sé, o sea, todos tenemos necesidades y muchas veces no es lo más importante la parte económica, pero sí te ayuda a muchas otras áreas, a darle una mejor calidad de vida a tu familia. Y no te van a decir, te quedas hasta las 7, pero ¿por qué te quedas hasta las 7 si igual te están pagando lo mismo? Entonces no es lo mismo decir, no, o sea, yo salí para cumplir mi meta y ya, o sea, cuando te pagan, tú dices, no, sí, gané un poquito más, me voy con mi familia a algún lugar, tenía algo que hacer en la casa y ahora lo puedo hacer, puedo, no sé, o sea, si Sí, bien te entiendo completamente, sí. las necesidades ya personales, las secundarias, todo viene ligado. No es el motor principal, pero sí ayuda en todas esas otras partes. Es lo que yo pienso. Claro, a ver, cuando les digo que el dinero no es un factor motivador, es cierto, no va a ser el motivador para que logres algo. Ahora, ¿qué sí va a pasar? Que si tú no haces un estudio de mercado, por ejemplo, si yo como vendedor gano el 30% de lo que gana el mercado, obviamente eso me va a hacer sentir insatisfacción y seguramente no voy a lograr los objetivos. Y lo que tú mencionas sí es real. En lo que es la fuerza de venta, regularmente el colocar un incentivo hace que esas personas cumplan con ciertos objetivos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que les mencionaba hace unos minutos. Si nosotros ya hemos instaurado ese paradigma de decir que te pago más y vas a hacer más, llega un punto que tú misma, de hecho tú, Cintia, lo crees, dices, sí, es verdad, si me pagan más voy a hacer más, pero no necesariamente lo estás haciendo por eso. Lo estás haciendo quizás porque en determinado momento hay ciertas necesidades que tú tienes que son, en este caso mencionabas, darle algún tipo de bienestar a tu familia. Lo que te está moviendo no necesariamente es cumplir con la meta, Cintia. Te estaría moviendo el querer satisfacer una necesidad que tienes. ¿Sí? ¿Sí me explico? En el momento en que esas necesidades se encuentran cubiertas, el dinero no te va a motivar. Por eso es que el dinero es un factor higienizante, no un factor motivacional. En el momento en que ya tú sientas que, y eso pasa a todo nivel, yo trabajé en una organización que la organización daba millones de cosas como para que las personas se sintiesen motivadas y habían altos niveles de desmotivación. Porque llega un momento en que cuando eso ya no te satisface, en el sentido de que no vas a cubrir alguna necesidad que puedas tener, va a dejar de ser un factor que te mueva a hacer algo. Y aquí es cuando les quería hablar el tema de los quita. Por ejemplo, Herzberg ya plantea, y esto es un acrónimo, lo que se coloca acá, como quita, que quiere decir kick in the ass, que vendría a ser como una patada en el trasero. Él hablaba acerca de que eso, la zanahoria que te colocan para que logres el objetivo, es como una patada en el trasero. Te va a mover, obviamente te va a mover, pero no es algo que tú estás haciendo porque quieres hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a ti te patean en el trasero, tú te mueves hacia adelante, ¿verdad? Pero vas a necesitar luego otra patada para volverte a mover hacia adelante. Entonces, eso es lo que pasa con los factores higiénicos. Necesitas estarlos dando continuamente para que la persona pueda avanzar, pueda dar los resultados esperados. Y la idea con la motivación es que en determinado momento tú puedas aplicar estímulos que sí sean motivacionales y esa misma persona, nuestros propios colaboradores, encuentren sus propios motivos para hacer el trabajo que les corresponde hacer dentro de la organización. Esa es la idea de la motivación. Cuando nosotros damos la zanahoria, ven acá que aquí está la zanahoria, no estamos motivando, estamos dando un quita positivo. El quita positivo es la zanahoria, ven que aquí hay algo que te va a permitir obtener más dinero para satisfacer una necesidad. Cuando hay un quita negativo es cuando te digo al vendedor, si no logras tu cuota o tu meta este mes, te voy a despedir. Eso es un quita negativo. Esa persona también se va a mover y seguramente va a lograr los resultados. Pero repito, no lo va a hacer porque quiere, va a hacerlo porque está recibiendo un quita, ya sea positivo o negativo. Patricia. Sí, ¿qué tal, Julian? Buenas noches. Viendo las teorías que hay, la teoría de Henry, de Fayol, la pirámide de Maslow, yo, no sé, considero y pienso que hay que romper paradigmas. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice desde la psicología esto? Que seguimos en el conductismo, estímulo-respuesta.
Y yéndonos un poco más allá, ¿cómo llega o cuál es la estrategia para llegar? Dado que para cambiar este sistema tenemos que realizar un desarrollo o formar a los líderes que son los que toman la batuta, que son los que guían o orientan al equipo. Entonces, sí, claro, el dinero te motiva bastante, por supuesto, y va a depender del contexto. Hace un momento hablaban en el área de ventas, por supuesto que te motiva, pero hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico como yo. ¿Cuál es la estrategia para que mis vendedores no se vayan a otra empresa que aplica esto, ¿no? Entonces, sí considero que no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, que es donde seguimos hundidos en el sistema de estímulo-respuesta, que es el conductismo, debemos de romper esos paradigmas. Entonces, sí, trato de ver cuál es esa estrategia para llegar hasta allá, a los líderes que son los que llevan el equipo, que son los que llevan a los colaboradores, cómo llegamos allá y rompemos estos paradigmas y caemos en un nuevo sistema que queremos ir, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias, Patricio. ¿Y qué es lo que pasa con ese sistema? Que es a corto plazo, ese movimiento o ese quita positivo, esa patadita te va a mover en un determinado momento. Son falsos los resultados, porque finalmente esa persona ni siquiera lo está haciendo porque realmente quiere hacerlo. Es a corto plazo. Y siempre y constantemente tienen que ser superados. Sí, como le mencionaba a la persona que participó anteriormente, si un día diste el 3, luego el 3 ya no va a ser suficiente, ahora tiene que ser el 3.5 y posteriormente va a ser el 4 y un día vas a terminar dando una cantidad de dinero exorbitante para que las personas se puedan mover. ¿Bien? Aquí para ver. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con estímulos externos, ¿verdad? Otra de las teorías que han surgido, bueno, a las personas se les debe motivar. Y entonces allí es donde surge el tema del liderazgo y que tengamos líderes inspiradores que constantemente les estén dando, sean porristas de la gente prácticamente. Vamos, tú sí puedes, vamos, tú sí lo vas a lograr. Pero esto sigue siendo un estímulo externo, ¿no? Porque puede ser que haya un líder muy inspirador, una persona que de verdad a mí me genere una conexión enorme y constantemente me diga, Julian, vamos que tú sí puedes, vamos que tú sí puedes, vamos que tú sí puedes, pero si yo llego a un momento en que ya estoy down, en que no necesariamente siento que tengo la energía para lograr algo, va a llegar un momento que ese discurso me va a cansar y voy a decir, hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no estoy de ánimos. Todo lo que tiene que ver, no quiero decir que el liderazgo no sea un factor importante en la motivación de la gente. El liderazgo tiene que servir de inspiración como tal, más no el porrista personal de cada una de las personas que forman parte de la organización. El líder como tal tiene que ayudar a sus colaboradores a que encuentren su estado de flujo, su estado de conexión con la organización, su estado de conexión con las cosas que hagan, para que esa motivación ya sea interna y deje de ser externa, porque en la medida que sigue siendo externa, llega un punto en el que los líderes también son seres humanos, llega un momento en el que pues ya, estar todo el tiempo detrás de las personas, como que animándolos y aplaudiéndolos para que haga algo, no necesariamente es lo que todos los seres humanos queremos hacernos en nuestra vida en términos de liderazgo. ¿Bien? Y entonces, ¿qué es lo que realmente hay que hacer para motivar a la gente? Pues a mí me encanta un autor que él se puede decir que no es el pionero, porque ya de cierta manera Herzberg nos comenzó a hablar acerca de la motivación intrínseca, pero Daniel Pink, de cierta manera, en estos momentos ha sido la persona que ha desarrollado mucho más el concepto. Y tiene que ver con que las personas comiencen a desarrollar internamente su propia motivación. Y eso es el trabajo que tienen que hacer los líderes actualmente, ayudar a sus colaboradores a que ellos encuentren ese punto en donde pueden ir desarrollando sus propios motivos. ¿Y qué es lo que plantea Pink? Pink plantea como tal que para que una persona pueda tener o cualquier ser humano pueda tener una motivación intrínseca, deben existir 3 factores que se tienen que unificar. Entre ellos se encuentra el propósito. Hoy en día, una organización que no tenga claro que su propósito tiene que ser mucho más trascendental. No sé quién se pueda sentir inspirado si va a tener una reunión en la que le hablen acerca de la rentabilidad de la organización, los números de la organización, el dinero que debe entrar a la organización, los objetivos que se tienen que plantear.
como meros objetivos económicos. Llega un punto en que los seres humanos y los colaboradores van a pensar, bueno, yo trabajo para hacer rico a otra persona. Entonces, las organizaciones hoy en día y las más grandes han entendido que deben tener propósitos que sean muchísimo más grandes para que las personas se puedan conectar. Y de esta forma los líderes pueden trabajar con sus equipos conectando con esos propósitos. Ya vamos a ver algunos propósitos que existen organizacionalmente y el líder puede tomar de allí para motivar a las personas. ¿Quién quiere trabajar en una organización donde el único objetivo, meta, sea producir dinero para alguien más? Pues estoy segura que no muchas personas lo quieren hacer. Entonces, todas las organizaciones en este momento deben ir pensando en lo que son sus propósitos organizacionales y que sean propósitos que logren conectar a las personas. Otra de las cosas que necesitan los seres humanos para poder sentirse motivados es que tengan autonomía. Y es que nos gusta como seres humanos sentir que dirigimos nuestro propio comportamiento. Ya las empresas de cierta forma nos dicen cómo vestirnos, en qué horario debemos trabajar, con qué personas debemos trabajar, en qué tiempos lo tenemos que hacer. Hoy en día las organizaciones se han dado cuenta que trabajar en horarios flexibles, trabajar por objetivos, el no ser tan rígidos con la vestimenta que debe utilizar una persona, son mecanismos que ayudan dándoles mayor autonomía a las personas, a que estas personas se sientan muchísimo más motivados en sus puestos de trabajo. Otra de las cosas que también forma parte de lo que es la motivación tiene que ver con la maestría. ¿Y qué es esto? Nosotros deseamos ser cada vez mejores en aquello que nos importa y en lo que nosotros somos buenos. Nosotros como líderes y como personas debemos identificar en qué somos buenos. Porque ¿para qué vamos a estar haciendo cosas en las que no sentimos que lo que hacemos está bien o que lo que hacemos no está rindiendo los resultados previstos para nosotros o para la organización? Como líderes debemos identificar si Santiago es una persona que se relaciona bien, entonces coloquémoslos en actividades en donde se tenga que relacionar. Si Paulo es una persona que le gusta más la parte numérica, entonces ayudemos a Paulo a colocarlo en un área en donde tenga que desarrollar la parte numérica. Cuando nos encontramos en el flujo, en el flow, hacemos las cosas que nos apasionan, no medimos tiempo, no medimos espacio, y yo se lo juro, a mí me pasa que en determinado momento estoy trabajando y me concentro tanto en mi trabajo y en lo que estoy haciendo, que se me va el día y luego digo, ya, es hora de almorzar, ya no me doy cuenta que el tiempo transcurre, y eso tiene que ver porque me conecto con lo que estoy haciendo. Si nosotros logramos que nuestros colaboradores se conecten con lo que están haciendo, ya no van a ver el trabajo como un trabajo, y eso es parte de lo que es la motivación intrínseca. El trabajo, si lo vemos como algo forzado, que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer para ganar dinero, para cumplir con necesidades, ya no es una parte fluida en nuestras vidas. El trabajo tiene que ser como parte en la que nosotros sintamos que nos agrada, que nos gusta hacer, que nos sentimos bien haciéndolo, para que realmente nosotros nos podamos sentir motivados para ir a trabajar cada lunes y no estar pensando otra vez tengo que volver a ese lugar. Les hablaba acerca del propósito. En lo que tiene que ver con el propósito que les mencionaba, que las organizaciones deben tener algún tema que genere sentido de trascendencia en sus colaboradores, les traje algunos ejemplos de algunas organizaciones que seguramente son grandes y reconocidas, pero una organización pequeña también puede tener su propósito. Por ejemplo, Google, organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. ¿Quién no se siente orientado si yo voy a trabajar en una empresa de tecnología y decir yo voy a trabajar en el lugar que se encarga de organizar lo que es la información del mundo y hacer que sea más fácil para que llegue a comunidades que quizás no tienen mucho dinero o que quizás tienen necesidades de conocimiento? Eso trasciende. Entonces, si una organización logra tener un objetivo, un propósito que logre conectar a sus colaboradores, el trabajo del líder va a ser mucho más fácil, porque entonces cuando voy a trabajar, no, si sea el trabajo más pequeño que estoy haciendo, mi mente va a estar condicionada a pensar que lo que yo estoy haciendo va a hacer que el propósito que tiene la organización se cumpla. Entonces, parte de lo que es la motivación tiene que ver, y que nosotros podemos hacer como líderes, como organización, es ir conectando a nuestros colaboradores y nosotros también como colaboradores con lo que es el propósito organizacional. Bien, otra de las cosas que le mencionaba hace unos minutos tiene que ver
con el tiempo que pasamos haciendo lo que realmente nos gusta. Tenemos que buscar actividades en donde sentamos que al menos el 70% de lo que hacemos es algo que nos gusta hacer. Si hay una proporción en donde la mayoría de las cosas que hago no son con las que no me conecto o no son las que me gusta hacer, tengo que ver la manera de moverme, porque no estoy en un estado de flow, y eso va a hacer que no importan los estímulos externos que existan, siempre va a haber algún tipo de insatisfacción con el trabajo que estoy realizando. Como líderes, si ya nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros, es ir ubicando a esas personas en actividades que se parezcan mucho más a lo que ellos mejor saben hacer. Como líder, nosotros guiamos, pero como colaboradores, nosotros también tenemos que reconocer qué cosas hacemos porque nos agradan y qué otras cosas hacemos porque nos toca hacer eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en organizaciones, porque yo ahora trabajo en consultoría, les digo que me encantaba todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, selección de personal, pero todos los temas que eran relacionados a nómina no eran los de mi mayor grado de disfrute, pero no era no era lo que ocupaba la mayor parte de mi trabajo. Entonces, hacía lo que tenía que hacer y me correspondía hacer con los temas de nómina, más sin embargo, el otro 80% de mi tiempo estaba haciendo algo que me encanta hacer. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Otra de las cosas que como líderes nosotros tenemos que trabajar en hacer es, para el poder tener ese espacio en el que hagamos más cosas de las que nos gustan e ir disminuyendo esas cosas que no nos gustan, es formar a nuestros equipos de trabajo y aprender a delegar. En la medida que nosotros formamos a nuestros equipos de trabajo, los formamos para que puedan hacer cosas diversas, los formamos para que puedan hacer las cosas que a ellos realmente les gusta hacer, podemos también ir delegando actividades y esto nos permite a nosotros poder dedicar más tiempo a dirigir, dedicar más tiempo a estar con la gente, dedicar más tiempo en lugar de estar haciendo un cuadro de Excel o revisando data o revisando números. Deberíamos estar, cuando somos líderes de equipo, liderando a los equipos como tal. Otro de los tips que podemos tener para ir desarrollando el tema de motivación intrínseca tiene que ver con que nosotros como líderes de equipo, como parte de talento humano, debemos aprender a enamorarnos del talento, entender que los seres humanos somos personas diferentes, y pongo aquí las piezas de ajedrez, porque para quienes hemos jugado ajedrez entendemos que un peón, un caballo, la reina y el rey son piezas totalmente diferentes que tienen habilidades o movimientos diferentes dentro del tablero de ajedrez, y así pasa con los seres humanos. Todos somos personas diferentes y tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades. Entonces no podemos tratar a todas las personas de la misma manera. Regularmente siempre dicen, ¿cómo debes tratar a los otros? Como me gustaría que me traten a mí. Y eso no debería ser. Tú debes tratar al otro como le gustaría ser tratado al otro. Y no podemos tratar a todos nuestros colaboradores de la misma manera. Si, por ejemplo, yo llego a la oficina y quizás vas a saludar a uno de tus colaboradores, quizás uno de ellos no le guste como que seas muy cercano y le saludes y con buenos días le basta. Hay otros colaboradores que sí necesitan el abrazo, que les preguntes cómo les fue el fin de semana. Entonces es ir entendiendo qué necesitan nuestros colaboradores, cómo podemos ir desarrollando su talento, y nosotros como colaboradores entender cuáles son esos talentos y cómo puedo ponerlos a disposición de la organización. Entonces, si mi líder no se da cuenta que yo soy talentoso para algo en lo que pueda haber una necesidad organizacional, yo también poner mi talento en la palestra, mostrarlo para que estas personas lo puedan ver y quizás yo poderme mover a posiciones en las que sí pueda hacer cosas que me gustan. ¿Bien? Les había hablado también de lo que es el estado de flow. Y el estado de flow es eso, ¿no? Es disfrutar de cada minuto cuando estamos haciendo algo particularmente. Y cuando hablamos del tema laboral es disfrutar de nuestro trabajo. Yo les comentaba que cuando estamos en estado de flow, las horas pasan, el tiempo pasa, no nos damos cuenta de que el tiempo está pasando, estamos concentrados en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y quién no quiere trabajar con personas que se encuentren en estado de flow? Que se encuentren súper metidos en lo que están haciendo, que quieran lograr los objetivos porque de verdad se sienten identificados con eso que se quiere alcanzar.
Entonces, parte de lo que es la motivación es encontrar cuál es el estado de flow de cada uno de nuestros colaboradores y nosotros como colaboradores entender cómo hallar nuestro estado de flow. ¿Qué cosas hago en donde no me interesaría en determinado momento que me pagasen o no por hacerlo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, este tipo de conferencias las pudiese hacer gratis, o sea, ir a algún lugar para que alguien que necesita algún conocimiento que yo le pueda transmitir, yo lo haría gratis. Esto quiere decir que estoy en un estado de flow. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que ustedes hacen en las que se sienten en ese estado? ¿Y cuáles son aquellas cosas que vemos que nuestros colaboradores hacen que están en esos estados? Y hacer lo posible para que esas personas pasen la mayor parte de su tiempo en el estado de flow. ¿Bien? A ver, me gustaría conocer si hay alguna reflexión, algo que consideren que pudiese tocarse adicionalmente. Ya hemos visto que históricamente existe y todavía no los creemos, porque hemos tenido acá personas que dicen, sí, el dinero nos motiva, que el dinero es un motivador. Mas, sin embargo, les repito, el dinero es un factor higienizante, es decir, sirve para cubrir necesidades y hacer que de cierta manera, cuando se encuentren los niveles esperados, no produzca insatisfacción en las personas, pero no es lo que va a hacer que un ser humano se mueva. Lo que va a hacer que un ser humano se mueva es que esta persona sienta que tiene algún propósito, que tiene algún sentido de trascendencia lo que está haciendo, que de cierta manera tiene autonomía acerca de las actividades, el trabajo que está haciendo y de cierta forma se encuentra haciendo algo en lo que realmente es bueno. Y esto lo menciono con ese énfasis porque cuántas veces hemos hecho algo en lo que estamos en nuestro grado de incompetencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que hacemos algo que sabemos que nos sale mal. Si a mí, por ejemplo, me pusiesen a trabajar en algo que tuviese que ver con diseñar planos o hacer algo, mi inteligencia espacial es súper nula, es decir, prácticamente no existe. Yo estaría en un nivel de incompetencia. Entonces, si estoy haciendo ese tipo de actividades, si constantemente estoy haciendo algo en lo que siento que no soy buena, no me puedo sentir motivada. Y no importa que trabaje en la organización, que tenga los mejores beneficios, que tenga el mejor salario, no me voy a sentir motivada en hacer ese trabajo todos los días. Bien, preguntas, inquietudes, reflexiones, algo que sientan que se están llevando de la capacitación, que haya sido diferente de lo que anteriormente hayan visto. A ver. Bueno, acá Ingrid nos comenta que al final va a pasar el link de la asistencia. No sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional. Bueno, aquí Jacqueline preguntaba, buenas noches, si representa el estímulo económico conjunto al estímulo personal que nos permita motivarnos para mejorar nuestro ámbito laboral. A ver, si entiendo la pregunta. Si se presentan ambos estímulos, pues como les comenté al inicio, lo que no quiero que se lleven de mensaje, y más sobre todo si son líderes, es que el salario, entonces no tengo que pagar bien, porque el dinero no representa un motivador para las personas. No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que obviamente el salario, sí, de acuerdo a estudios de mercado que se puedan realizar para las posiciones, yo tengo que saber como empresa que estoy pagando un salario adecuado a mis colaboradores, porque si no lo estoy haciendo, eso sí va a ser un factor de insatisfacción en las personas, por lo cual no va a existir tampoco motivación. Pero el salario per se no va a servir para que la persona haga. Lo que va a servir es que la persona no se siente insatisfecha. Bien, entonces sí, tienen que existir otros factores que estén acompañados a una buena remuneración o a la remuneración acorde para que una persona se pueda sentir motivada en su puesto de trabajo. ¿Y cuáles son esos factores adicionales? Lo que ya habíamos conversado. Tener un propósito, que la persona sienta que hay líderes que los pueden inspirar, que sientan que tienen autonomía en las cosas que están haciendo y que están haciendo cosas en las que son buenas. Por acá, Fernando, quiero opinar algo.
Buenas noches. Bueno, estoy con mi esposo, pero quería hacer una consulta. Ok. Em, ¿Qué podría sugerirle a una empresa, a un emprendedor que está empezando su trabajo? No tiene grandes recursos, como es el caso de la mayoría de emprendedores que están empezando, que paga prácticamente salarios básicos. ¿Qué podría emplear para motivar a sus colaboradores? Ok, y eso es súper bonito, Fernanda, porque cuando hay un emprendimiento, regularmente las personas que emprenden es porque han tenido un sueño y algo que están comenzando a hacer, y ese sueño es lo que tiene que inspirar a las personas. Entonces, lo que puede hacer una persona que está emprendiendo, en primer lugar, es cuando habla con sus colaboradores, decirles qué es lo que les llevó a tener ese emprendimiento, cuál es el sueño con lo que se conectan para tener ese emprendimiento, y hablar acerca de, en la medida que ese sueño y ese emprendimiento vaya creciendo, las personas que van a estar con él o con ella también va a ir creciendo. Entonces, lo fundamental, cuando no tenemos las herramientas, como bien dices, no estoy pagando por debajo de lo que puede pagar el mercado, es hacer lo posible porque esas personas que trabajan contigo o trabajan en ese emprendimiento se sientan conectados con ese sueño que de cierta manera hizo que ese emprendimiento existiese. Eso es lo que te pudiese recomendar. Hacer que las personas se conecten con ese sueño, pero que lo hagan genuinamente, que sientan que ese sueño también es parte de ellos. ¿Sí? Muchas gracias. A la orden. Por acá, el líder es un actor importante en la motivación de su equipo, permitiéndoles ser creativos, que se desarrollen de la mejor manera de acuerdo a sus puntos fuertes y que estos pueden aportar para el logro de los objetivos en conjunto. Tal cual. El líder tiene que estar presente, por eso les mencionaba que hay que empoderar y hay que formar y para luego delegar a las personas. El líder que está constantemente haciendo algo, una tarea operativa, que no está con su gente, probablemente se está perdiendo de poder conocer a su equipo de trabajo y poder hacer todo esto que hemos mencionado. Si yo no conozco a mi equipo de trabajo, yo no voy a saber cuáles son sus puntos fuertes, yo no voy a saber cuáles son esas áreas donde lo pudiese colocar para que desarrolle de mejor manera sus talentos. Entonces el líder tiene que ser esa figura que acompaña, no la porrista personal de cada uno de los miembros de su equipo, sino un guía, una persona que inspire, una persona que esté allí y que primordialmente con su propio ejemplo, y esto no lo había dicho, pero es importante tenerlo en cuenta, el líder tiene que ser el ejemplo a seguir. Si yo quiero un equipo motivado, entonces la primera persona que tiene que llegar motivada al lugar de trabajo es el líder, ¿no? Yo no puedo pedirle a mi equipo que esté motivado y yo soy la primera pesimista que llega con una cara todos los días a trabajar. Entonces, debemos ser un ejemplo para nuestro equipo de trabajo. Cintia. Sí, yo creo que uno de los papeles más importantes del líder sería crear un sentido de pertenencia en su equipo. Es decir, que yo me sienta parte de y comprometido con. Y para llegar allá es necesario que cada integrante del equipo sepa qué es lo que la organización espera, hacia dónde va y cómo nosotros aportamos para llegar a ese punto. Creo que la comunicación, la información y la inclusión son súper importantes para crear el sentido de pertenencia y eso también mueve al equipo. Exactamente. Y para yo quererme unir a ese club que es la empresa, yo tengo que entender cómo es que eso que quiere la empresa se conecta conmigo. Porque mucho hablamos del sentido de pertenencia, de sentirme parte de, pero yo no me voy a sentir parte de algo donde los valores, donde lo que quiere lograr esa empresa no fluye conmigo. Entonces, también es de cierta manera hacer que las organizaciones tengan eso, tengan unos propósitos que puedan ser asumidos por otras personas, tengan una cultura organizacional que realmente se viva. No estoy hablando de tener los valores corporativos escritos y bonitos y colgados en algún lugar y cuando le preguntas a la gente cuáles son los valores corporativos de tu organización ni siquiera los conoce. Se trata de que realmente se viva una cultura que sea consono con el propósito que tiene la organización. Y cuando eso se logra, es que la persona dice, yo quiero pertenecer. Mientras que eso no se logra, no necesariamente quiero pertenecer a ese lugar. Sencillamente estoy allí porque tengo necesidades y necesito cubrir esas necesidades, pero si me surge algo mejor, me voy a eso que es mejor.
Bien, entonces, ya para ir cerrando por temas de tiempo, quiero mencionarles que vamos a tener un sorteo, bien, para las personas que están participando acá en el webinar. Este sorteo tiene alguno de estos premios, esto ya es canjeable por la persona que gane, que puede ser una asesoría de empleabilidad, una asesoría de diagnóstico, por ejemplo, por allí mencionaba alguien que tenía un emprendimiento y entonces quiere tener un diagnóstico de cómo pudiese hacer algo, entonces nosotros pudiésemos ayudarles con ese diagnóstico, y también pudiese canjearse por la aplicación de pruebas psicométricas o levantamiento de algún perfil. Bien, entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes para participar? Nosotros al finalizar les vamos a estar enviando lo que vendría a ser nuestra encuesta de satisfacción con el webinar de la noche de hoy, y ustedes allí van a tener la opción de colocar si desean o no participar en el sorteo, y quienes participen la próxima semana se estará realizando y se les estará informando quién fue la persona ganadora. Ya Ingrid nos indicaría dónde se estaría realizando este sorteo para que ustedes también puedan visualizarlo, seguramente a través de nuestras redes sociales. Bien. Ingrid, no sé si quieras agregar algo. Ya nos había comentado Ingrid que lo que es el link de la asistencia también lo va a enviar. Por favor, me ayudan encendiendo sus cámaras para tomar nuevamente las fotos ya de finalización. Gracias a ti, Leslie. Yo de verdad quiero agradecerles a todos por su participación, que fue bastante fluida. Espero que de acá, como les dije al inicio, la idea no es que probablemente se vayan a ir con una receta mágica de cómo van a motivar, pero ya tengan algunas nociones, ¿no? De cuáles serían las bases para comenzar a trabajar temas motivacionales dentro de su organización o trabajar temas motivacionales con ustedes mismos. Tú nos avisas, Ingrid, cuando hayas tomado las fotos. Sí, así es, justamente estoy tomándolas, así que les pido que miren a la cámara un minutito o dos, porque no sé en qué parte de la pantalla van a salir, entonces apenas termine ya les aviso para finalizar con este webinar. Excelente. Entonces, bueno, también, Ingrid, en lo que puedes pasar nuestras redes sociales para que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, si me quieren seguir, me buscan en LinkedIn o en Instagram. Mi nombre no es fácil, así que solamente colocan mi nombre y me van a encontrar. Vamos a hacer. Espérate. Hola, Lorena. Oye, que Eso es lo bonito de estar en nuestras casas. Esas cosas pasan. Vamos a silenciarlo aquí. Repetir las redes. En las redes de MultiAdvice nos encuentran con nuestro nombre, MultiAdvice. Así como está escrito acá ya los voy a pasar por el chat de igual manera. Listo, Julian, ya está tomada las fotitos. Si ya Listo. terminas, pues para poder dar las indicaciones a las personas. Sí, ayúdame enviándoles por el chat el tema de las redes sociales de MultiAdvice para que nos puedan seguir. Listo, ya les voy a enviar entonces junto al link de asistencia. No sé si quieres decir alguna otra cosita por ahí, Julian, o puedo pues ya... No, listo, más bien muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo acá durante el webinar y bueno, agradecida nuevamente con la oportunidad y espero que nos veamos pronto.